como todos los lunes, Mario Maldonado, una de las plumas financieras y políticas más influyentes en el país. Bueno, ¿qué están haciendo en la oposición? Interesante lo que puede llegar a suceder si la corcholata ganadora en la 4T es mujer, porque muy probablemente pues van a reaccionar también con una pieza femenina. Y tiene usted a Claudia Ruiz Massieu, tiene usted a Xochitl Gálvez, tiene usted también a Lili Téllez. Échele un ojo a la columna que publica hoy en el Universal. Mario, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buen día. Mi querido Luis, qué gusto saludarte como todos los lunes a ti al auditorio de MBS. Pues interesante cómo se comienzan a mover las piezas en la oposición, aunque dicen que el 26 de junio es cuando van a definir más o menos en el PRI, en la Alianza Va por México, el PAN, cómo será el método de elección de su candidato o candidato, cómo se van a poner de acuerdo para tratar de competirle al muy adelantado proceso de Morena que pues ya lo han dicho ahí algunas magistradas del Tribunal Electoral, puede rayar en la simulación y en lo ilegal, que veremos cómo termina todo ese asunto, porque la oposición obviamente va a interponer denuncias ante el INE, ante el Tribunal Electoral, y veremos si no terminan echándoles a perder el proceso interno de Morena. Pero bueno, mientras eso sucede o no, está claramente quiénes son ya las 6 corcholatas. Tú las has hablado muchas veces ya aquí en el programa sobre pues el perfil de cada una de las corcholatas de Morena, las 4 de Morena, la del PT y la del Verde Ecologista. Pero lo interesante aquí es el tema de género. Ya desde hace pues mucho tiempo en México la paridad de género, tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales, como en la elección de candidatos y candidatas para competir por un cargo de elección popular, ya es muy clara, ¿no? Es decir, ya hoy los partidos políticos tienen que pensar cuáles son sus perfiles para poner, digamos, o proponer a un candidato o candidata dependiendo de lo que les marcan las leyes electorales, ¿no? En términos de paridad de género. Entonces, para empezar, en las 6 elecciones gubernamentales que va a haber también en el 2024 en 6 estados en 9 estados, perdón, de la República, se tendrá que poner, digamos, de relieve todo este asunto de la paridad de género para ver quiénes son los o las candidatas que van a representar a los partidos políticos. Pero hablando de la más importante, que es la elección presidencial, es importante también saber si va a ser hombre o mujer el candidato o candidata de Morena. Sabemos que de las 6 corcholatas solo hay una mujer, que es la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y es interesante saber qué va a hacer la oposición. Y mira, yo me puse ahí a preguntar con gente de la Alianza Va por México, con gente de Movimiento Ciudadano y con analistas también que pues tienen claro cuáles son los perfiles de la oposición, si es que Claudia Sheinbaum fuera la candidata de Morena, que sería la primera mujer probablemente de convertirse en presidenta, si es que llega hasta allá, si es que llega al 24 y si es que es una candidata competitiva. Sabemos que es muy cercana al presidente, sabemos que en las encuestas más o menos le va bien, aunque algunas encuestas pues, han estado cuchareadas a su favor, pero interesante ver qué va a hacer la oposición. La Alianza Va por México ya está pensando en una candidata mujer también para eventualmente poderle competir a Claudia Sheinbaum, otra vez, si es ella la candidata de Morena finalmente, y está, pues ya está Claudia Ruiz Massieu, ya lo mencionaste, Beatriz Paredes del lado del PRI, y del lado del PAN, pues está queriendo competir o está queriendo ser la candidata Lili Téllez, una senadora del PAN que estuvo en Morena, pero muy férrea, muy aguerrida, muy vocal con respecto a la Cuarta Transformación, al presidente y a Morena. Pero también está el caso de Xochitl Gálvez, que me parece el más interesante de todos. Primero porque estaba queriendo competir, o está todavía queriendo competir por la candidatura de la Ciudad de México, de la Alianza Va por México, compite contra todo el grupo de Jorge Romero, de la alcaldía Benito Juárez. Santiago Taboada, el actual alcalde, es parte de este grupo de Jorge Romero, quien se dice, y te lo dicen abiertamente, pues llevan mano ellos en la elección del candidato de la Alianza Va por México o del PAN en la Ciudad de México. En ese contexto, a Xochitl Gálvez, senadora federal del PAN, pues ya le movieron el tapete en los empresarios. Se dice que Claudia X González, que algunos empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, que están dispuestos a apoyarla incluso financieramente para que ella compita por la candidatura presidencial. Y mira, aquí está lo interesante: si no es por la Alianza Va por México, porque sabemos también que en el PAN quieren que sea Santiago Krill, y prácticamente ya se lo prometieron a Santiago Krill la candidatura, por lo menos del PAN. Veremos si la alcanzaría para ser
el candidato de unidad de la Alianza Va por México, si es que se mantiene y no se rompe, pero si no, pues está ahí Xóchitl Gálvez, ¿eh? Yo creo que ella tiene una oportunidad de ser la candidata presidencial, porque además ella dijo, bueno, a ver, sí quiero la de la Ciudad de México, pero también creo que me puede alcanzar o también me interesa la candidatura presidencial, y si no, esto es lo interesante también, podría estar con Movimiento Ciudadano interesado en fichar a Xóchitl Gálvez para que fuera la candidata presidencial de MC en el 2024. Se dice que incluso también podría ser Lili Telles la candidata de MC si es que tampoco transita en el PAN como candidata, es decir, que no llegara a ganar, ¿no? Esta encuesta que pues hoy se ve muy cuesta arriba que pudiera ser Lili Telles la candidata de la Alianza o del PAN, ¿no? Para el 2024. Entonces, se están moviendo muchas cosas. Lo que dicen en MC es que o digamos cercanos a MC, es que no ven tan mal estos dos perfiles porque finalmente no son los típicos perfiles políticos, que es justamente lo que no quiere MC, los típicos priistas o panistas, sino hablamos de Xóchitl Gálvez, una empresaria que empezó desde abajo, desde de lo más abajo, muy relacionada con la sociedad civil y con la iniciativa privada, pero también ya gobernó una alcaldía aquí en la Ciudad de México, es política, legisladora, es decir, tiene su camino al lado de la política. Y Lili Telles quizá tiene menos experiencia política, obviamente que sabemos, fue comunicadora durante varias décadas, periodista, pero también es muy aguerrida y ha demostrado ser un perfil que más o menos conecta con cierta parte de la sociedad, con la oposición, y además es la que puede ser quizá la que puede plantarle cara con más fuerza, vamos a decirlo así, a cualquier candidato o candidata, en el caso de Claudia Sheinbaum. Entonces, es interesante esto que está sucediendo con las mujeres, hablando de que hoy por marco electoral, por ley, se tiene que definir que las mujeres van a participar en el proceso del 2024 de forma muy importante, y quizás si es Claudia Sheinbaum la elegida de Morena, pues tendrán que pensar, o más bien ya lo están pensando, en cuáles serán las cartas de la oposición, tanto de la Alianza Va por México y de Movimiento Ciudadano, para hacerle competencia a Sheinbaum. Así que interesante, ¿te imaginas un 2024 en el que compitan Claudia Sheinbaum de Morena, Xóchitl Gálvez por el PAN o MC y Lili Telles también por alguno de estos dos partidos? Sería interesante. Yo creo que es algo que hasta hoy no se había visto en el tablero político, Luis. No, y seguramente podría pasar dependiendo de Morena, claramente. O sea, si Morena, si la 4T coloca a una mujer, que todo pareciera hoy día, de acuerdo a muchas encuestas, que va para allá, habrá que esperar este proceso de precampaña, que no es precampaña, sino es que determinación autopartidista organizativa, y ya veremos qué hace la oposición, pero pues como ha sido en los últimos meses, en los últimos años, como decía Jesús Silva Herzog hace tiempo en el Reforma, Mario, pues les manda una pelota y ahí va la oposición de perro faldero a llevarle la pelota al presidente. A ver, aquí quien está llevando la narrativa es Morena y es la 4T. Y sí, si ponen una candidata, casi apuesto que van a poner otras candidatas del otro lado, definitivamente. Sí. Y yo, obviamente la voz cantante la trae el presidente López Obrador y Morena, sin lugar a dudas. Y mira, yo no sé si la oposición ya se tardó mucho, decía allí algún dirigente de la Alianza Va por México que no por amanecer, por despertar temprano, Por mucho amanece más madrugar, temprano, amanece más temprano. ándale, ¿cómo va el refrán? Y yo creo que pues sí, tal vez tiene razón en ese refrán, pero lo cierto es que van tarde la oposición, Sí, por lo pues sí. menos se ve que va muy tarde, y aunque este proceso adelantado creo que de alguna manera pues le sirve también para pensar y abrir esta baraja, ¿no?, de sus posibles candidatos o candidatas y ver pues cuál es la más competitiva, y quizá hoy las mujeres pues por lo menos eso aparentan ser más competitivas, hablando de una elección presidencial, Luis, del lado de la oposición. Es decir, creo que Claro. es algo que no habíamos visto y que la oposición se había estado concentrando en los típicos candidatos que, pues no sé, ya están quemados o tienen la cola que le pisen, ¿no? Claro. Como la mayoría de los políticos, pero creo que el hecho de las mujeres en cargos de candidaturas presidenciales hoy está cobrando más fuerza que nunca, sobre todo porque Claudia Sheinbaum puede ser la candidata eventualmente de Morena. Mario Maldonado, te mando un gran abrazo, te seguimos en tu red, ¿cuál es? Estamos en Twitter, en @Mario Mal y en la cuenta @El CEO también con la información económica y financiera. Un abrazo, Luis, y muy buenos días para todos. Va de vuelta el abrazo, querido Mario, muchísimas gracias.